La suma de un número y su cuadrado es 90. Encuentra el número o los números. Comencemos definiendo una variable que represente un número. Vamos a poner x igual a un número. Y por lo tanto su cuadrado sería el cuadrado de x, o x al cuadrado. Entonces x al cuadrado es igual al cuadrado de un número. Entonces se nos dice que la suma, que significa suma, de un número y un cuadrado es 90. Entonces, para encontrar los números, debes resolver la ecuación x más x al cuadrado. Es igual a 90. Nuevamente, la suma de un número y su cuadrado es igual a 90. Pero debido a que tenemos una ecuación cuadrática, primero escribamos el término al cuadrado x. Porque tenemos una suma aquí, y la suma es conmutativa, podemos cambiar el orden sin cambiar la suma. Entonces puedes escribir x más x al cuadrado como x al cuadrado más x, que tendrás igual a 90. Intentemos resolver esta ecuación factorizando. Entonces lo estableceremos igual a 0 restando 90 a ambos lados de la ecuación. Así que simplificando. En el lado izquierdo tenemos x al cuadrado más x menos 90 iguales, 90 menos 90 es 0. Ahora ver si estos factores trinomiales. Si factoriza, factorizará en dos factores binomiales. Porque el primer término es x al cuadrado, y x veces x es igual a x al cuadrado, tenemos un factor de x aquí, y un factor de x aquí en las primeras posiciones, por lo que los dos binomios. Y para las segundas posiciones, necesitamos encontrar los factores negativos de 90 que se suman a uno positivo. Entonces, si podemos considerar negativo 9 veces 10 y negativo 10 veces 9, observe que ambos productos son negativos 90. Pero necesitamos los dos factores que si los sumamos, obtenemos uno positivo. Y, por lo tanto, usaremos los factores de 9 negativo y positivo 10. Entonces, un factor sería x menos 9. El otro factor sería x más 10. Y ahora porque este producto es igual a 0, x menos 9 es igual a 0 o x más 10 es igual a 0. Resolviendo estas dos ecuaciones lineales para x, aquí agregaríamos 9 a ambos lados dándonos x es igual a 9. O resolviendo para x aquí restamos 10 en ambos lados. Tenemos x igual a negativo 10. Entonces parece que tenemos dos soluciones. Pero verifiquemos ambos valores de x en nuestra ecuación para verificar que x más x al cuadrado es igual a 90. Entonces, comenzando con la ecuación x más x al cuadrado es igual a 90. Verifiquemos que nuestra solución x es igual a 9. Entonces tendríamos 9. Más 9 al cuadrado es igual a 90. Bueno, tenemos 9 más 9 al cuadrado es 81. Y esto verifica que 90 es igual a 90. Y ahora verifiquemos que x es igual a 10 negativo. Y observe cómo cuando realizo esta sustitución, pongo paréntesis alrededor del valor que estábamos sustituyendo por x. Y eso es importante al sustituir un valor negativo, y elevar el valor negativo a un exponente. Entonces, cuando x es igual a 10 negativos, tendríamos 10 negativos más el cuadrado de 10 negativos es igual a 90. Entonces tenemos 10 más negativo, el cuadrado de 10 negativo es igual a 10 negativo 10 por 10 negativo, lo que equivale a 100 positivo. Entonces esto también se verifica. Negativo 10 más 100 es 90. Y por lo tanto, ambas soluciones satisfacen nuestras condiciones. Y, por lo tanto, hay dos números tales que la suma del número y su cuadrado es igual a 90. Entonces tenemos dos soluciones. Y dice que si es necesario, separe las respuestas con comas, el orden no importa. Entonces ingresaremos negativo 10,9. Espero que hayas encontrado esto útil.